días en Colombia. Aquí casi son las 6 de la tarde. Ahora tenemos 7 horas de diferencia. Pero gracias por la oportunidad de nuevo que me dais para compartir con vosotros y sobre todo para compartir la palabra de Dios. Ya sabéis que siempre es un regalo poder venir juntos a la Escritura, tomar este tiempo en el que podamos escudriñar las Escrituras y sacar de ahí el alimento necesario para seguir construyendo nuestras vidas, seguir construyendo nuestro caminar con Dios, seguir construyendo esa espiritualidad que tanto y tanto anhelamos en nuestras vidas y que debemos buscar. Así que nos disponemos, ¿verdad? Nos disponemos a que la Escritura nos hable, a tanto a mí como a todos vosotros, y que esto pueda ayudarnos en este crecimiento, en esta maduración de nuestra vida cristiana. Si me permitís, podemos orar juntos. Cierra tus ojos por unos momentos. Señor, es un privilegio tener tu palabra, es un privilegio tener la revelación, es un privilegio que nos hayas dejado un manual. Es un privilegio que nos hayas indicado el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y Señor, hoy queremos que así sea. Hoy queremos que la palabra de Dios alumbre nuestro camino y que nos ayude a transitar por en medio de la vida haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos, siendo quienes tú quieres que seamos. Así que te ruego que durante los próximos minutos podamos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y que podamos escuchar tu palabra, Señor, que sea de gozo, de bendición, de fortaleza para nuestras vidas. Eso es lo que pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues de nuevo, qué alegría poder compartir con vosotros esta mañana y poder compartir por unos momentos unos cuantos textos de la Escritura. Hoy queremos centrarnos en pensar de nuevo en el propósito que llena el corazón de Dios, que lo ha llenado desde siempre. Casi siempre cuando le preguntan a una persona que se va a presentar a un trabajo, le dicen, bueno, ¿y cuál es la meta de su vida? Y bueno, cada uno de nosotros lógicamente tiene una respuesta. ¿Cuál es la meta de mi vida? Es que a mí me gustaría pues tener un mejor trabajo, ganar un mejor salario para pues poder construir una buena familia, tener las cosas necesarias. La cuestión es, ¿quién no tiene una meta en la vida? ¿Quién no tiene un objetivo, una proyección? Si no lo tuviéramos, creo que tendríamos ya un problema como seres humanos, porque no podríamos caminar en la vida sin tener un propósito. Hay unos que lo tienen un poco más claro, hay otros que no lo tienen tan claro, pero todo ser humano vive buscando un propósito, buscando algo que le dé sentido, buscando algo que lo llene. Y esto, ¿quién lo colocó en nuestras vidas? ¿De dónde viene eso? De que el hombre quiera vivir con propósito, de que el hombre busque sentido, de que no sea vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, trabajar, no sé qué, ir a dormir, comer, levantarse, porque esto nos mataría. Esto haría que no fuéramos capaces de sobrevivir muchos años. Pero es totalmente comprobado que todos los seres humanos tenemos una meta, un propósito, un objetivo. Pero como os digo, la pregunta para hoy es, ¿de dónde proviene ese propósito? ¿De dónde viene ese objetivo? No porque yo me quiera centrar esta mañana en pensar que todos nuestros propósitos tienen que ser alineados con el de Dios. Y lo digo con mucho cuidado, porque ahí está escuchándome el pastor y estará diciendo, claro que sí, claro que nuestro propósito tiene que estar alineado con el de Dios. Pero lo que quiero que pensemos en primera instancia es que no se puede ser humano
sin tener sentido de vida, sin tener propósito. De hecho, si no lo tienes, si lo tienes un poco perdido, si estás un poco, este es un buen momento para pensar en esa clase de cosas. Vivir no significa sobrevivir. Vivir significa darle sentido a la existencia, a quiénes somos, a qué hacemos. Cuando pensamos entonces en ello, es cuando quiero introducirme ya en tratar de pensar en la mente de Dios, en tratar de pensar que si nosotros somos criaturas suyas, cuidado, no estoy diciendo todavía hijos suyos, pero criaturas suyas, cuando nos creó, Él colocó gran parte de lo que Él era en nosotros. De hecho, como ya sabéis, no tengo que repetirlo, creo, esta mañana, desde Génesis, nosotros reconocemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esas cosas todavía siguen en el ser humano, no han desaparecido, ni siquiera a causa del pecado. La imagen y semejanza, reconocemos algunos, fue distorsionada a raíz del pecado, pero no salió de nosotros y se desapareció. Y esa distorsión también sabemos que vino a ser totalmente arreglada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que vengas conmigo, por favor, en tu teléfono, tu Biblia de papel, tu iPad, tu reloj, porque ahora ya he visto que tienen las Biblias hasta en el reloj. Madre mía, ¿dónde va a llegar esto? Pero donde tengas la Biblia, en la tobillera, yo creo que hasta las tobilleras esas de la cárcel ahora les están poniendo la Biblia también. Qué bien. Pues donde la tengas, quiero que vengas conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2, un capítulo muy, muy conocido, pero me gustaría que lo leyéramos juntos por unos momentos. El libro de los Hechos, después de los Evangelios, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Si ya la tienes, levanta tu dedo para es que como estamos solamente a 7.700 kilómetros, dice la palabra de Dios. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Estoy leyendo, por si cualquier cosa, la nueva traducción viviente va a ser un poco diferente a la que tenéis vosotros. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes también. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Y lo voy a dejar por ahí porque no podemos extendernos demasiado. Pero aquí está la lectura, Hechos capítulo 2, conocida como el advenimiento del Espíritu Santo. Pero aquí hay tantas cosas que solamente os voy a pedir y os ofrezco el poder hacer una lectura nuevamente
de esta porción de la Escritura y verla desde algunos otros ángulos, desde donde posiblemente no hayamos visto esta parte de la Escritura. Es muy interesante que en estas fechas, concretamente a partir de mañana, en muchísimos países de Occidente se va a comenzar a celebrar una fiesta llamada Pentecostés. En muchos lugares de Europa se va a celebrar, en muchos lugares, en muchos estados de los Estados Unidos se va a celebrar. Se celebra el Pentecostés. Lógicamente, es una fiesta que al día de hoy tiene una cantidad de caras. Se celebra la fiesta de Pentecostés, la gente se va para la playa, los niños no tienen cole o colegio, no van al colegio. Hay muchas cosas que pasan en Pentecostés. Pero ¿de dónde viene todo eso? Eso viene de una fiesta judía y eso viene de una lectura de la Escritura. Porque aquí, cuando él dice el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. No puedo hablar mucho del Pentecostés, pero quiero decir un par de cosas que nos puedan ayudar. Pentecostés es una fiesta que viene desde el Antiguo Testamento, una fiesta ordenada por Dios, eso es muy importante, ordenada por Dios, no fue algo que se inventaron los judíos del Antiguo Testamento, era una fiesta ordenada por Dios desde el Antiguo Testamento y tenía muchísimo que ver con recoger las cosechas. Las cosechas en el Antiguo Testamento marcaban muchísimo, muchísimo las etapas de la vida del pueblo. Y entonces cuando se recogían cierta clase de cosechas o cuando se sembraba, entonces se daba inicio a nuevas etapas en la vida del pueblo. Tenemos que reconocer que Israel era un pueblo altamente agrícola y al ser altamente agrícola, pues si tú tienes experiencia en eso, posiblemente muchísimo más que yo, los agricultores viven sus vidas de acuerdo a los ciclos de las cosechas. Nosotros, lamentablemente, nos volvimos citadinos, nos olvidamos de todo eso, pero ellos no. Los agricultores viven sus vidas de acuerdo a los ciclos de las cosechas. Pues la fiesta de Pentecostés también se le llamaba la fiesta del nuevo comienzo. Y creo que eso sí es muy importante para leer la revelación completa de la Escritura, porque a esta fiesta se le marcaba como el inicio de un nuevo ciclo. Y cuando nosotros estamos leyendo Hechos capítulo 2, dice que había llegado el Pentecostés. Pente 50. Habían pasado 50 días después de otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, que había ocurrido precisamente en medio del sacrificio de Cristo Jesús llevado a la cruz del Calvario. Habían pasado 50 días. Así que esto sí marcaba un nuevo ciclo. Y me gustaría decir tantas cosas de estos 50 días, porque estos 50 días son muy claves para entender qué fue lo que pasó en el libro de los Hechos y posteriormente, porque marcaron una nueva etapa, marcaron el final de una era, la era de vivir con Jesús, y iban ahora a vivir sin Jesús, pero con la presencia del Espíritu Santo. Por eso esta fiesta también es llamada la fiesta de las primicias, porque ahí cuando se recogían las cosechas, pues la parte primera, las primicias de las cosechas eran ofrecidas en un sacrificio de alabanza, de oración al Señor. Y también se le llamaba la fiesta de las primicias. Y por eso cuando hablamos del Espíritu Santo y cuando leemos algunos pasajes del Nuevo Testamento, cartas de Pablo, sobre todo se nos habla del Espíritu Santo como las primicias, las arras, lo primero. Pero donde quiero que quede vuestra mente es que esto es un nuevo comienzo. Aquí empieza un nuevo ciclo. Y esto es un ciclo totalmente diferente. Como os digo, ya me gustaría a mí tomar mucho más tiempo para hablar de esos 50 días
porque esos 50 días son fascinantes, totalmente fascinantes. ¿Dónde terminan los discípulos? Los discípulos terminan la fase de Jesús encerrados en una casa, Juan capítulo 20 y 21. Nos dicen que ellos terminaron encerrados por miedo de los judíos, tenían muchísimo temor, pensaron que también iban a ir a por ellos, los iban a matar o algo parecido o a la cárcel. Entonces, aquí solo han pasado 50 días. 50 días podrían ser muchos, 50 días podrían ser muy pocos, por todo lo que ocurrió en esos 50 días. Se sintieron solos, ya no estaba Jesús con ellos para defenderlos, ya no estaba Jesús con ellos, algunos ejemplos, para pagar los impuestos, como lo hizo con Pedro. Cuando Pedro fue a ponerle la queja y le dijo, maestro, me están cobrando los impuestos. Y Jesús le dijo, no te preocupes, hombre, ve, saca un pez, ábrele la boca y encontrarás una moneda, un estatero. Y paga los tuyos, paga los míos y quédate con las vueltas. Pues claro, así yo también, así yo viviría. Ellos se acostumbraron a vivir con Jesús. Ellos se acostumbraron a un Jesús presente, al Jesús que los defendía de los fariseos, al Jesús que los defendía del imperio romano, al Jesús que hacía milagros cuando había escasez, al Jesús que hacía milagros cuando había enfermedad. ¿Quién no se acostumbra a eso por 3 años y medio? Cualquiera de nosotros hubiese, creo yo, hubiese respondido de la misma manera que ellos respondieron cuando vieron a Jesús desangrarse en la cruz del Calvario y morir ahí. Y pues ahí murieron todas sus expectativas, sueños, deseos, pasiones, metas, objetivos, propósitos, quedaron clavados en la cruz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estos 50 días son 50 días muy, muy difíciles de vivir. Incertidumbre sería una de las palabras. Miedo, casi que lo puedo asegurar. Ruptura de su fe, creo que también podría decirlo, porque habían colocado toda su fe en Jesús. Jesús era el Salvador, el Mesías, el Redentor de Israel, pero se los quitaron de las manos. Lo vieron ellos morir en la cruz del Calvario. La resurrección, porque alguno de vosotros seguro que ya está pensando, no, pero ellos luego lo vieron resucitado y se animaron. Hay 3 pasajes en los 4 evangelios que remarcan muy claro cuál fue la respuesta de los discípulos a la resurrección. De los 3 pasajes, 2 de ellos dicen que no creyeron a la resurrección. Y el tercero dice, estaban muy confundidos. Y quien no, quien no, es que, es que quien no. Nosotros ahora porque tenemos el libro en la mano, la Biblia, y lo leemos. Pero resurrección era muy complicado. Ellos lo vieron morir en la cruz del Calvario. Y como os digo, habían terminado encerrados en un lugar, como dice el Evangelio de Juan, por miedo a los judíos. 50 días. Hay muchas cosas ahí que son muy, muy bonitas de entender y que nos ayudan a entender un poco más la revelación. En esos 50 días, de nuevo y muy rápido, incertidumbre, miedo, falta de fe o pérdida de fe, una vida comunitaria que se ha quebrado, porque si leemos con cuidado el final de los evangelios, hay un grupo de discípulos que aparece en Juan capítulo 21, que se fueron a pescar nuevamente, pero los otros discípulos no aparecen en la historia. Pedro, que era pescador toda su vida, dijo, pues miren, parece ser que esto se acabó. Y como yo soy pescador, como dice el refrán, zapatero, a tus zapatos. Es decir, hay una desesperanza, una pérdida de esperanza, una ruptura de las utopías, de los sueños, el propósito. ¿Cuántas de estas palabras
no enmarcarían la vida que estamos viviendo en el siglo XXI, post pandemia, año 2026. Desesperanza. No, dijeron que no iban a haber más guerras y tenemos más guerras abiertas que en los últimos 100 años. Hambre, pues ya no sabemos qué hacer con ella. La pérdida de los sueños, porque llegamos a pensar, esto no se puede. Va a haber un colapso total. Ruptura de la fe. Es muy fácil decir que somos creyentes y presentarnos los unos a los otros diciendo, mi fe es férrea, es fuerte, es inamovible. Pero cuando estamos cara a cara con el Señor, esto se complica un poco más. Pues en ese punto están los discípulos, en un punto muy complicado, en un punto difícil de vivir como personas, como discípulos también, pero como personas. Acordaos que ellos lo han dejado todo, todo. Han dejado padre, madre, casa, hermanos, hermanas, porque así Pedro se lo dijo a Jesús. Y Jesús le dijo, sí, yo lo sé, y no os preocupéis, que no va a quedar en vano. Pero ellos lo han dejado todo, inclusive sus trabajos, sus empresas, todo. Y llegan a este momento de, vamos a decirlo así, de total incertidumbre. Ahí entramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pentecostés. 50 días después de la muerte de Cristo Jesús, ocurre lo que acabamos de leer. Y en esto que acabamos de leer, en esto que ocurre, pasan también algunas cosas que me gustaría dejar en vuestras mentes y en vuestros corazones. El Pentecostés ocurre de una manera tan rara, tan extraordinaria, tan difícil de entender humanamente como lo fue la muerte de Cristo Jesús. Porque no podemos leer la Biblia sencillamente y decir, bueno, sí, hablaron en otras lenguas. Pues sí, a mí también me gustaría leerla así de fácil, pero no, esto es una locura absoluta. Si todos estos son, la mayoría de ellos, campesinos, pescadores, algunos de ellos iletrados, posiblemente no pueden todavía leer y escribir y hablar en el idioma del imperio, pero ahora están hablando una cantidad de otras lenguas. El Pentecostés, entonces, como lo significaba la fiesta en el Antiguo Testamento que os estaba diciendo, es un nuevo comienzo. Es el inicio de una cosa que es totalmente diferente a lo que ha ocurrido durante estos últimos 50 días, pero también a lo que ha ocurrido durante los últimos 3 años y medio. No sé si voy muy rápido, lo siento, porque no quiero ocupar mucho tiempo. No es fácil de entender, pero ellos se acostumbraron a vivir con Jesús por 3 años y casi medio, como dice la Biblia, pero se acostumbraron. Luego, estos 50 días que son muy difíciles, pero también están tratando de acostumbrarse. Y luego el Pentecostés es que va a comenzar algo que es totalmente diferente para ellos. Esto no es fácil. Esto no es fácil para nadie. Esto de 3 años y medio con Jesús, 50 días de incertidumbre, ruptura de la fe, miedo, pánico, terror y todo lo demás. Y luego llega Pentecostés. Esto es como vivir en una montaña rusa. Pero eso es lo que nos muestra la Escritura. La Escritura nos muestra que esto ocurrió en la vida de estas personas. Y como os digo, la irrupción, cuando viene Pentecostés, es otra locura. Porque si viniera de una manera un poco más normal, por lo menos para ellos, para nosotros, eh, yo cuando leo todo esto le digo, Señor, ¿no podía ser un poco más normalito? Digo, por amor a nosotros, un poquito más normalito, porque es que esto no lo entiende, no lo encaja cualquiera de una manera tan fácil.
Están en medio de esa locura y entonces de repente cuando están reunidos orando, pues viene casi un terremoto. Viene, tiembla el lugar, comienzan a escuchar un ruido, luego aparecen lo que alcanza a narrar Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos, dice, eran como lenguas de fuego, porque yo creo que ni alcanza a describir lo que está ocurriendo en el aposento alto. Y entonces, pues ahí cae eso, eso ya era una locura, pero cae eso, caen esas lenguas de fuego o lo que haya sido, y de repente tú escuchas a tus compañeros y te escuchas a ti mismo hablando en el amita. Entonces, sí, es como si ahora te pusieras a hablar en chino, coreano, mandarín, tibetano o quién sabe qué otra locura. Y tenían razón. No olvidéis que el texto dice que los demás dijeron, estos están borrachos, borrachos. O sea, si ahora Wilson se levantara de la silla y comenzara a hablar en maometano, pues todos saldríamos corriendo de ahí, o por lo menos yo. Yo saldría de ahí corriendo y dices, se le fue la perola. Esto que ocurre ahí es bastante raro. Es un nuevo comienzo. Las cosas raras rompen, transfiguran, cambian. Las cosas raras no tienen límites. No nos dejan entender ni el pasado, pero tampoco el futuro. No sabemos qué sería ni qué será lo que Dios quiere. Lo que sabemos es que hay una irrupción de la presencia de Dios de una manera muy rara, y en esa manera tan rara viene lo que nosotros llamamos Pentecostés. 50 días después, el advenimiento del Espíritu Santo, de una manera muy complicada de entender, pero ellos terminan hablando en tantos idiomas como los que aparecen en el listado que acabamos de leer. Y comienzan a hablar en esas lenguas, en esos idiomas, tanto que la gente que estaba ahí los escucha y dice, están hablando mi idioma. Los de Mesopotamia lo dijeron, los de Capadocia, Ponto, Provincia, Frigia, Panfilia, de todo lado. Y dicen, pero ¿cómo hablas tú mi lengua? Si ni siquiera sabes hablar el idioma de Roma y ahora estás hablando mi lengua. Sobre todo judíos, que en aquel tiempo eran personas en el imperio, dentro del imperio, que eran bastante disgregadas, bastante rechazadas por ser campesinos, pescadores, por ser personas que se les consideraba ignorantes, menos, cosas como las que pasan hoy en día todavía. ¿Dónde quiero ir con todo esto? ¿Por qué os estoy contando esta historia de este Pentecostés? Porque quiero centrarme en esta pregunta, que está en vuestras Biblias, me imagino, de una manera diferente, en el versículo 12. Quedaron allí maravillados y perplejos y se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Buenísima pregunta. Yo no sé cuándo escucho personas diciendo que los discípulos entendieron el Pentecostés. Me es muy complicado comprobar eso en la escritura. Yo no sé hasta cuándo, dónde y en qué momento entendieron realmente Pentecostés. Pero la cuestión es que si nosotros podemos entender que en ese momento ellos tienen una pregunta que es muy válida. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa Pentecostés? ¿Qué significa que Jesús haya muerto? ¿Qué significa estos 50 días de silencio de Dios y que estamos con miedo, con incertidumbre, con falta de fe? ¿Qué significa ahora que estemos hablando otros idiomas? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué significa dentro del plan de Dios? Quiero volver al principio. Digo, al principio cuando comencé a hablar esta mañana. Todo ser humano tiene un propósito. Si no lo tiene,
creo que camina en la vida como un zombie o algo así. Pero eso viene de Dios, porque Dios también es un Dios con propósito, con sentido. Dios sabe dónde va. Dios sabe lo que quiere alcanzar. Dios tiene un plan. Dios no anda divagando en la existencia que Él mismo tiene, tratando de pensar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Aunque nosotros como seres humanos sí caminamos nuestra vida muchas veces, lamentablemente, de esa manera. ¿Y ahora qué voy? ¿Y ahora cómo manejo esta parte de mi vida? ¿Y ahora qué hago? Dios no, pero lo colocó en nosotros. Dios vive con propósito. Y al vivir con propósito, oh, se fue la cámara que yo tenía aquí para veros. Espero, ahora sí, espero que me estéis escuchando. ¿Me estáis escuchando? Bien, perfecto. Pues Dios vive con propósito. Dios es una persona totalmente definida, porque es una persona, la Trinidad nos lo muestra, tres personas en una, y como persona, Él colocó eso en nosotros porque proviene de Él. Él siempre guarda un propósito. Y aunque nosotros andemos muchas etapas de nuestra vida como sin saber para dónde caminamos, Él sí. Él sabe para dónde va todo esto. Él sabe hacia dónde va tu vida. Él sabe, Él guarda siempre un sentido, un propósito. Y Pentecostés no escapa a ese propósito de Dios. La cuestión es, ¿entendemos nosotros el propósito de Dios a través de Pentecostés? Porque a Pentecostés se le han dado, durante el caminar de la historia cristiana, pues muchísimos sentidos. Se ha dicho, bueno, aquí fuimos llenos del Espíritu Santo. Eso creo que es innegable, aunque hay muchas preguntas que todavía tenemos cuando estudiamos la Biblia. Solamente les dejo una. Si lees Juan capítulo 20, dice que Jesús les dijo, sopló y les dijo, recibí al Espíritu Santo. Puedes leerlo. Y entonces uno dice, pero si Jesús había dicho eso en los capítulos finales de Juan, ¿qué está pasando en Hechos capítulo 2? Eso es solo un ejemplo de pensar que Pentecostés tenía que guardar un sentido muchísimo más amplio que el que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Y ese sentido es lo que importa cuando nosotros pensamos en cómo descubrir el corazón de Dios, la mente de Dios y caminar en el propósito de Dios. No hay ninguna otra forma en que nosotros caminaríamos en la voluntad de Dios si no nos diéramos a la tarea de descubrir cuál es su propósito, cuál es su meta, cuál es su sueño, qué es lo que Él quiere, no qué es lo que yo quiera. Entonces, cuando pensamos de esa manera, nosotros nos damos cuenta que Pentecostés, la pregunta que ellos dijeron, ¿qué querrá decir esto? Es una excelente pregunta, porque creo que al día de hoy tendríamos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué significa todo esto? Hablar en otros idiomas, que ellos hablaran en otras lenguas, que hicieran diferentes cosas, que cayeran lenguas como de fuego. ¿Qué significaba todo esto? Déjame proponerte algunas cosas que nos ayuden a acercarnos a este propósito. Antes del capítulo 2, ellos habían tenido una conversación con Jesús, según nos narra el capítulo 1 del libro de los Hechos. Jesús se presenta a ellos ya resucitado y mantiene una conversación con ellos en el capítulo 1. Y en una de las partes de la conversación, Él les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces eso uno dice, esto me ayuda. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estas palabras de Jesús, de Hechos 1:8, ya no son unas palabras tan sueltas
que nosotros tratemos de indagar qué significan, sino que nosotros podemos leerlas ahora a la luz de lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Lo que él había prometido. Vais a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo del poder, creo que la iglesia a través de la historia nunca lo ha negado. Ha dicho, sí, 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 vino el Espíritu Santo y recibimos poder. Y creo que eso es verdad. El Espíritu Santo infunde de poder al creyente. Lo que creo que nos queda corto es respondernos para qué. De acuerdo al propósito de aquel que envió el poder, ¿para qué lo envió? Es decir, tú y yo no podemos hacer con el poder de Dios lo que nosotros queramos, aunque mucha gente piensa que sí. De hecho, algunos lo enseñan. Nosotros recibimos poder y ahora con ese poder nosotros podemos hacer pues lo que queramos. Podemos decirlo, podemos actuar, podemos ir y hacer lo que entendamos que tenemos que hacer. Pero creo que dentro del propósito de Dios, aunque no es fácil de entender, se puede percibir en la revelación de la Escritura que Dios no hace las cosas sin que sean parte del cumplimiento de su propósito, no del mío, tampoco del tuyo, tampoco de las circunstancias. Porque cuando nosotros queremos echar mano del poder del Espíritu Santo, ¿para qué queremos echar mano del poder del Espíritu Santo? Bueno, tú me vas a decir, echamos mano del poder del Espíritu Santo para vivir mejor, echamos mano del poder de que nosotros podamos aceptar algunas cosas que creo que no son muy complicadas, pero que creo que son muy clarificadoras en cuanto a lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Dios, lógicamente, se hace presente a través de su Espíritu, tal como Jesús se lo había prometido a sus discípulos. Y entonces nosotros comenzamos a ver el reinado de Dios a través de los creyentes. Déjame explicar rápido eso. En toda la revelación bíblica se nos habla del reino de Dios. Pero el reino de Dios se hace presente de maneras diferentes en la revelación bíblica. Por ejemplo, el reino de Dios, cuando se habla del gobierno de Dios sobre todas las cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis. El reino de Dios también se muestra en la Escritura hablando del reino futuro, cuando nos hablan de la plenitud del reinado de Dios en el final de todas las cosas, para que toda lengua y toda lengua confiese y toda rodilla se doble. Ahí está, es reinado de Dios. Pero también hay un reinado de Dios a través de la vida del creyente. Esa está un poco más complicada. Pero esto es lo que vuelve a significar Pentecostés. Pentecostés no significa que nos dan un poder para que nosotros hagamos con ese poder lo que nosotros queramos, sino para que el reinado de Dios se manifieste a través de la vida de los creyentes, pero sigue siendo reino de Dios. Y para que sea reino de Dios, Dios tiene que ser el rey. Si no, no hablemos de reinado, pero Dios tiene que seguir reinando. Y lo quiere hacer a través de la vida de los creyentes, pero tiene que ser reino de Dios. Y Él tiene que ser el rey. Por lo tanto, lo que ocurre en Pentecostés no es que nos dan un regalo, ahí lo tienen, haced con ese regalo lo que os venga de las orejas. No, nos dan un regalo que es el Espíritu Santo, que viene con poder sobre la vida de un creyente para que se cumpla el propósito de Dios. Y creo que para mí esto ha sido un ausente en la enseñanza, en la predicación de la iglesia, hablando de la iglesia universal, de todas las iglesias, cuando nosotros hablamos de Pentecostés.
Pentecostés es, ahora eres lleno del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Ahora ya tienes el poder. ¿Y qué vas a hacer con ese poder? Bueno, lo voy a usar cuando lo necesite, cuando tenga problemas, cuando necesite alguna cosa. Eh, yo creo que eso no es reino de Dios. Yo creo que tendríamos que hablar del reino humano, el reino del hombre, el reino donde el hombre quiere sentarse en el trono y bajar a Dios del trono y decirle, aunque tú me diste el regalo, yo hago con el regalo lo que yo quiera. Y queridos, por lo menos en lo que yo entiendo de la revelación bíblica, eso no existe. Dios sí nos da regalos, pero esos regalos tienen como objetivo, propósito, meta, el que Dios mismo sea exaltado, el que Dios mismo sea glorificado, el que se cumpla su voluntad sobre toda la tierra. Es por eso que cuando nosotros hablamos de Pentecostés, tenemos que hablar de la voluntad de Dios. No, para mí no hay forma de separarlo. Para mí no hay forma de hablar de Pentecostés y separarlo de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, bueno, creo que eso ya os lo han dicho muchísimas veces en la iglesia y en otras iglesias y en muchos lugares, porque cuando interpretamos Pentecostés, nos hacemos preguntas como estas. ¿Quiénes escucharon el mensaje que Pedro estaba dando? ¿En qué contexto lo escucharon? ¿Qué significó lo que ellos escucharon? Porque esas cosas son muy importantes para entender la dinámica del Espíritu Santo. ¿Por qué en el Pentecostés, en vez de lenguas de fuego para hablar idiomas raros, por qué no, yo qué sé, por qué no comenzaron a resucitar muertos? ¿Por qué no se presentaron, yo no sé, los enfermos y los leprosos y quedaron sanos? ¿Por qué en el Pentecostés habían cierta clase de símbolos muy claros que tenían que ver con cosas como todas las naciones bajo el cielo? Porque eso es lo que dice la versión 60 que algunos de vosotros habéis leído. En Pentecostés estaban reunidas todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué nos daban cierta clase de señales en el Pentecostés que tenían que hablar, que tenían que ver con lenguas, con lenguajes, que tenían que ver con idiomas, que tenían que ver con gente creyente y no creyente, que tenían que ver con judíos y no judíos? Porque la voluntad de Dios no era que el poder del Espíritu Santo fuera usado solo para nutrirse ellos mismos. Y creo que la mayoría de veces la gente quiere tener el poder del Espíritu Santo para una autonutrición, para que el poder del Espíritu Santo sea una autobendición, para que el poder del Espíritu Santo sea para mí la herramienta que yo tengo a la mano para poder hacer lo que yo crea. Pero escúchame esto, inmediatamente después de que el Espíritu Santo viene, los discípulos salen a predicar. Eso es para pensarlo. Inmediatamente después del advenimiento del Espíritu Santo, los discípulos que ahí están entendiendo qué es lo que ocurre, salen a predicar. Inmediatamente después del advenimiento del Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar y su predicación no está enfocada en el Espíritu Santo. Por favor, cuando vayas a casa o cuando tengas un tiempo esta semana, léete capítulo 2, capítulo 3 del libro de los Hechos completo. Y te vas a dar cuenta que la predicación de Pedro no estuvo enfocada en el Espíritu Santo, aunque Jesús les había prometido que el Espíritu Santo va a venir y va a estar con vosotros. La predicación de Pedro, inmediatamente después del advenimiento, estaba totalmente enfocada en Cristo. ¿Y sabes qué significa Cristo? Ungido para morir, Salvador del mundo, enfocada en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Procedan no es que todos se vayan a arrepentir, pero que puedan encontrar un camino que les abra una oportunidad
de colocar sus vidas en las manos de Cristo. Inmediatamente después del advenimiento del Espíritu Santo, nace una comunidad que hoy llamamos iglesia, y es una comunidad que se dedica a compartir los hechos de Jesús. Si lees capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de los Hechos, te vas a encontrar lo mismo. Inmediatamente después del advenimiento del Espíritu Santo, no se hizo una campaña de milagros, sanidades, prodigios. Lo que se hizo fue salir a buscar a aquellos que no habían tenido la oportunidad de escuchar lo que había ocurrido 50 días antes en Jerusalén. Inmediatamente después del Espíritu Santo, esa comunidad es facultada para que puedan mostrar por qué se les dio el regalo. El regalo se les dio para que ellos pudieran transmitir a otros lo que ellos mismos habían escuchado. ¿Y qué era lo que habían escuchado? Lo que Jesús les había enseñado por 3 años y medio. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ellos encontraron en el Espíritu Santo una autopista para compartir esa clase de cosas. Hoy por hoy, cuando nosotros hablamos del término misión, misiones, no estamos hablando de otra cosa que de un Pentecostés. Que si realmente nosotros celebráramos el Pentecostés, tendríamos que tener claro cuál fue el propósito del Pentecostés. Y el propósito del Pentecostés no era que ellos tuvieran un poder sobrenatural para hacer milagros. El propósito del Pentecostés era que ellos tuvieran las herramientas a la mano para ir y compartir con otros lo que habían escuchado, lo que habían aprendido y lo que habían visto de Cristo Jesús. El llamado que nosotros tenemos al día de hoy en el Pentecostés creo que no es para nada diferente. Creo que tendríamos que aprender que los regalos de Dios no nos son dados a nosotros para cumplir nuestros caprichos. Los regalos de Dios nos son dados al día de hoy para que nosotros vivamos una vida con propósito, con sentido, con meta, con objetivo. ¿Y cuál es nuestra meta y nuestro objetivo y nuestro propósito en la vida? Bueno, sí, tener una casa, tener un coche, comprar un perro. Sí, yo creo que sí. Pero el objetivo que tenemos es cómo hacemos para vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos para entender qué es lo que Dios quiere? ¿Y cómo hacemos para que nosotros podamos activar nuestra vida para salir a contarle a otros lo que ha pasado con la nuestra? Sin Pentecostés es imposible. Pero incluso con el Pentecostés es cuando nos hemos quedado con el regalo guardado, pensando que ese regalo no tenía propósito y era solo para cumplir nuestros propios sueños, nuestras propias metas, nuestras propias ambiciones. Pentecostés es para que seamos capaces de cumplir con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir vidas que hablan, proclaman sobre la muerte y resurrección de Cristo Jesús. El ánimo que nos da Pentecostés es que ahora tenemos las herramientas a la mano para cumplir con el objetivo. Es que si no lo hacemos, estamos minusvalorando, estamos rebajando el sentido del regalo que nos fue dado. Porque ninguno de nosotros va a poder decir en algún momento de su vida, bueno, pues yo no podía compartir nada porque es que no, yo no sabía, no tenía, no podía. Porque si tú eres un creyente y tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida, tú tienes todas las herramientas para salir a proclamar con tu vida, pero también con tu boca, que Jesús es el Señor a todos aquellos que están viviendo este periodo de sus vidas de 50 días de incertidumbre, falta de fe, desesperanza, quiebre de sus sueños y de sus utopías.
porque eso es lo que está pasando en la tierra. Y aquellos que han recibido el regalo tienen la herramienta en la mano para volver a compartir con el mundo esta clase de cosas que sucedieron en Jerusalén. Te animo a pensar estas semanas en el Pentecostés. Te animo a pensar si tú vives una vida donde el Espíritu Santo ha entrado a morar en ti, y te animo a tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con ese regalo que Dios te dio para poder compartir con otros lo que Dios ya ha hecho contigo? Porque eso, en resumen, es misión. Es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de tenemos una misión. Es porque tenemos un Pentecostés. Oro al Señor que os ayude, que nos ayude a todos a reconstruir este proceso del Pentecostés de tal manera que le demos un sentido válido al advenimiento del Espíritu Santo y que eso pueda quedar marcado en nuestras vidas, pero que sea usado para marcar la vida de muchísimas otras personas.